Nosotros vamos a hablar sobre la clasificación de los ángulos. Los ángulos se pueden clasificar según su amplitud. Por ejemplo, en amplitud y la medida de los lados. Los ángulos según su amplitud sería, por ejemplo, este ángulo agudo que es mayor que 0 y menor que 90. Es el ángulo obtuso. Su amplitud es mayor a 90 grados y es menor a 180 grados. Es el ángulo recto. Su amplitud es igual a 90 grados. El ángulo es el ángulo llano. Su amplitud es igual a 180 grados. Otro tipo de ángulo es el ángulo nulo. Su amplitud es de 0. La clasificación es según la medida de sus lados. Por ejemplo, del equilátero, los tres lados miden lo mismo. Del isósceles, los dos lados miden lo mismo y uno no. El escaleno, los tres lados tienen distintas medidas. Ángulo entre paralelas. Se trata de dos líneas paralelas que son cortadas por una transversal, generando 8 ángulos distintos. Ángulos suplementarios. Es el ángulo que sumado a otro forma uno de 180 grados. Por ejemplo, sabemos que entre el ángulo 1 y el ángulo 2 en total hay 180 grados. Por ejemplo, si uno mide 100 grados, 2 va a medir 80 grados. 1 con 2, al igual que 3 con 1, sería otro ángulo suplementario. 3 y 4 también. 4 y 2 también. Lo mismo pasaría con los ángulos de abajo. El 5 con el 6. El 5 con el 7. El 7 con el 8. Y el 8 con el 6. Ángulos correspondientes. Estos ángulos ocupan la misma posición en sus respectivas paralelas y miden lo mismo. Por ejemplo, estos ángulos que están acá abajo serían una copia de los que están acá arriba. Por ejemplo, 1 mediría lo mismo que 5. 3 mediría lo mismo que 7. 2 con 6 mediría lo mismo. Y por último, 4 mediría lo mismo que 8. Ángulos opuestos por el vértice. Cuando dos ángulos son opuestos por el vértice se cumple la propiedad de tener la misma medida. Por ejemplo, el 1 por ser opuesto por el vértice con 4 medirían lo mismo. 1 con 4, el 3 mediría lo mismo que el 2 por ser opuesto con el vértice. El 5 y el 8 serían iguales. Y por último, el 7 con el 6.
Ángulos conjugados externos. Estos ángulos se encuentran del mismo lado de la transversal. Y se encuentran por fuera de las paralelas por ser externos. Y bueno, en este caso sería el ángulo 2 sería igual que el ángulo 4. 2 con 4. Y del otro lado de la transversal sería el 1 con el ángulo 3. Me dirían lo mismo. Los ángulos conjugados internos también se encuentran del mismo lado de la transversal, obviamente. La única diferencia es que estos ángulos se encuentran por dentro de las paralelas, por ser internos. Acá podríamos ver que 1 es igual a 3. Y 4 me diría lo mismo que 2. En los ángulos alternos externos también están ubicados uno de cada lado de la transversal, con la diferencia de que estos ángulos los encontramos por fuera de las paralelas. Bueno, en este caso sería el ángulo 1 sería igual que el ángulo 4. 1 con 4. Y 3 me diría lo mismo que 2. Ángulos alternos internos. Estos ángulos están ubicados uno de cada lado de la transversal, uno arriba y otro abajo, por dentro de las paralelas. Y estos ángulos miden lo mismo. Por ejemplo, 1 va a medir lo mismo que 4, por ser ángulos alternos internos. 1 y 4 medirían lo mismo. Y el otro sería el 3, el ángulo 3 con el ángulo 2, que también medirían lo mismo. 3 y 2.